Arrancó oficialmente la campaña de segunda vuelta electoral y los candidatos finalistas iniciaron sus actividades proselitistas en el sur de Quito. Andrés Arauz presentó su plan para rescatar las quebradas y el río Machángara, mientras que Guillermo Lasso se reunió con organizaciones indígenas, mestizas, montubias y afroecuatorianas residentes en Quito. Inició la campaña de segunda vuelta y los candidatos finalistas volvieron a poner sus pies en las calles. Guillermo Lasso, junto a su esposa y su equipo más cercano, llegó a la parte alta de Cutuglagua, al extremo sur de Quito, pero dentro de la jurisdicción del Cantón Mejía, para reiterar sus ofertas para el campo y los sectores menos favorecidos. Crédito a los pequeños agricultores, a los pequeños ganaderos del Ecuador, a los artesanos, al 1% de interés, a 30 años plazo, que vamos a cerrar la CENESID para que ustedes puedan estudiar en la universidad lo que a ustedes les plazca. Y se comprometió a apoyar a la unión de organizaciones indígenas, mestizas, montubias y afrodescendientes, anfitrionas de su mitin político, para urbanizar más de 100 hectáreas destinadas a vivienda. Vamos a respaldar sus esfuerzos para llevar a cabo un ambicioso proyecto que todo padre, toda madre de familia quiere: una vivienda digna para que la puedan heredar sus hijos después. Mientras tanto, y a menos de 5 kilómetros de distancia, el candidato de la Alianza UNES, Andrés Arauz, llegaba al sector del Beaterio, al sur de Quito, para participar en una minga de limpieza, preámbulo de la presentación de su plan de rescate de las quebradas y el río Machángara. Hemos podido escuchar la importancia de tener un ambiente sano, de poder tener un espacio en donde podamos reproducir nuestra vida, en donde podamos tener la posibilidad de prosperar en comunidad. Y aprovechó para criticar el plan de vacunación del gobierno, afirmando que si llega a Carondelet garantizará la vacunación masiva. Han llegado al cinismo de que cuando llegan esas vacunas que deberían garantizar la vida de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, de las personas más vulnerables, de quienes tienen más riesgo de enfermarse, la distribuyeron a sus panas. Así, ambos candidatos iniciaron su campaña de cara a la segunda vuelta electoral, que se extenderá hasta el próximo 8 de abril. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y serán 5 los temas sobre los que debatirán Andrés Arauz y Guillermo Lasso el domingo 21 de marzo. Entre ellos, la generación de empleo y la vacunación contra el COVID-19. A lo largo de la historia, los debates han permitido a los candidatos contraponer propuestas y a los electores definir preferencias. Aunque no eran televisados, ya formaban parte de la dinámica político-electoral en Europa desde 1950. Sin embargo, es en América donde los debates empiezan a llevar a la pantalla una década después, específicamente en Estados Unidos. Para entonces, en Ecuador, los candidatos preferían los mítines y marchas que se convocaban a través de la prensa escrita. Son estos los antecedentes de los debates presidenciales que se empezaron a organizar a partir del 16 de julio de 1978, cuando Jaime Roldós, Sixto Durán Ballén, Rodrigo Borja, Abdón Calderón y René Mollé acudieron a un debate televisado organizado por el Círculo de Periodistas del Guayas. De ahí en adelante, este tipo de eventos se realizó con más frecuencia, desde iniciativas privadas, desde canales de televisión, como el recordado encuentro entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Que mientras usted no sabe hacerlo, yo sí sé cómo hacerlo. La Cámara de Comercio de Guayaquil también organizó estos encuentros varias veces. ¡Esa sonrisa falsa! Pero en no pocas ocasiones algunos candidatos presentaron excusas. Lo hizo Correa en 2012, Moreno en 2017, Arauz y Yacu Pérez en enero pasado. Sin embargo, las últimas reformas al Código de la Democracia impiden que quienes aspiran a llegar a Carondelet se excusen de asistir a uno, el oficial, organizado por el organismo electoral. Para esta segunda vuelta ya hay fecha. Será el próximo domingo 21 de marzo en las instalaciones de TC Televisión.
Se realizará desde las 8 de la noche y durará aproximadamente 1 hora y 40 minutos. El día jueves 18 vamos a hacer el sorteo con los candidatos o los delegados de los candidatos para definir con la presencia de un notario el orden de ubicación, el orden de intervención, el orden de gráficas, etcétera. El comité organizador del evento se encuentra definiendo las preguntas. Los temas ya están listos. Se contrapondrán ideas sobre economía y empleo, salud, vacunación, seguridad social y nutrición, democracia e institucionalidad estatal, educación, desarrollo humano y tecnología, así como relaciones internacionales y movilidad humana. En un encuentro esta vez solo entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El recurso de ampliación o aclaración anunciado por Pachacutic no cambia el calendario electoral. Y a partir de este martes inició la campaña electoral en segunda vuelta. El CNE anuncia avances para la impresión de papeletas y el debate presidencial, pero además hará una propuesta en la forma de hacer campaña. Hoy inicia la campaña para segunda vuelta. Oficialmente arrancó el camino al balotaje, aun cuando en el Tribunal Contencioso Electoral todavía hay recursos que no cambian el fondo. Y según los consejeros se mantiene y se cumple el calendario. Este recurso, siendo un derecho de la organización política, en nada cambia en la sentencia que ya lo conocemos los ecuatorianos. Durante los próximos 23 días, los dos binomios presidenciales podrán hacer campaña con un gasto máximo de 2,09 millones. Y en lo que respecta a la promoción electoral, podrán utilizar $562.164 que paga el Estado. Para el exmiembro del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Lea, se apresuraron, pero está claro lo que continúa. Esperan 1 o 2 días más, no pasa absolutamente nada, porque además los candidatos están en campaña desde hace mucho tiempo. Lo único que les afecta es ya la promoción pagada en radio, prensa, televisión. Durante la campaña, el CNE recuerda a los candidatos la necesidad de cuidar la salud de los ciudadanos, respetando las directrices del protocolo de bioseguridad, y harán una propuesta a nivel nacional que en primera vuelta ya se efectuó en Cuenca. Se eliminaron las caminatas, solamente hubo caravanas motorizadas, y esto se traduce claramente en que no hubo incremento de contagios en los últimos momentos de la elección. De esta reunión que tendremos el día jueves, sean ellos quienes propongan esto, lo propongan al país. En cuanto a las aglomeraciones en los recintos, buscan soluciones. Vamos a cambiar el mecanismo de ingreso a los recintos electorales, se permitirá mayor fluidez, no habrá un número restringido. Ahora resta también coordinar el trabajo de los miembros de juntas receptoras del voto para evitar altos niveles de inconsistencias en el llenado de las actas. El debate presidencial se confirma el 21 de marzo y las elecciones el 11 de abril. El CNE también reiteró la invitación a los organismos internacionales para la observación electoral. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, realizó su 6ª reunión extraordinaria de presidentes de manera virtual. En este encuentro al que asistió el presidente Lenín Moreno, se advirtió sobre la necesidad de mayores fuentes de financiamiento para que los países enfrenten el periodo de recuperación post-COVID. Aun cuando fue una cita virtual, a la reunión extraordinaria de presidentes del PROSUR asistieron los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, de Chile, Sebastián Piñera, Ecuador, Lenín Moreno, de Paraguay, Mario Abdo, y de Colombia, Iván Duque, entre otras autoridades de Estado de los países que integran el grupo. La cita giró en torno a la necesidad de más y mejores fuentes de financiamiento para enfrentar la pandemia y sus defectos. Porque gracias a la capacidad crediticia de los países más grandes es que se han podido desarrollar instrumentos de crédito en mejores plazos y tasas para los países de la región de menor tamaño. En la cita, el presidente Lenín Moreno reconoció que Ecuador ha recibido importantes recursos económicos, dijo, para fortalecer al sistema sanitario durante la pandemia. Desde que empezó la pandemia, hemos recibido más de $7.000 millones de organismos multilaterales y aproximadamente 706 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. No obstante, el llamado a los organismos internacionales es para que se amplíen los recursos disponibles y las fuentes de financiamiento que ayuden a solventar lo que llamó la recuperación post-COVID. Una opción sería analizarlo desde la posibilidad de otorgarlas fuera del cupo del multilateral,
por un monto sin excesivo riesgo, pero que permita a los países miembros poder captar recursos adicionales. Y tal como propuso el mandatario de Colombia, los jefes de Estado coincidieron en la necesidad de una cooperación regional y otro de los objetivos será eliminar las restricciones internacionales para facilitar el suministro y dotación de vacunas suficientes de acuerdo a las necesidades de cada país. Fausto Yepes, 24 horas. Más de 400 uniformados de la Infantería de Marina y el Ejército controlan el límite entre Ecuador y Colombia, al norte de la provincia de Esmeraldas, para evitar que grupos irregulares, el narcotráfico y el tráfico de combustible se apoderen de la zona. Un equipo de Teleamazonas participó de estos operativos y les hemos preparado un reportaje. Han transcurrido 3 años desde que la frontera norte de Ecuador atravesó la peor crisis de violencia en esta zona, en el límite entre Ecuador y Colombia, y las Fuerzas Armadas continúan controlando el lugar para evitar que grupos irregulares, narcotraficantes, la delincuencia organizada, el tráfico de combustibles siembren zozobra y pánico. En el archipiélago Ancón de Sardinas, como en el límite político internacional con Colombia. Los militares por vía aérea recorren todo el cordón fronterizo y evitan que los grupos irregulares se escondan en medio de la exuberante vegetación, armen campamentos clandestinos en zonas de difícil acceso. Ya en días anteriores, producto de estos operativos, se encontró un laboratorio de droga. Material militar o paramilitar, ¿no? Pertrechos de guerra y un laboratorio de procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización. Desde el aire podemos ver el extenso río Mataje que divide Esmeraldas y Tumaco en Colombia. Por años, los narcotraficantes han querido convertirlo en una de las principales rutas para el transporte de la droga. Que las operaciones se dificultan a veces y por efecto de la naturaleza de la vegetación se hace muy difícil poder detectar dónde se está realizando alguna actividad ilegal o dónde se pueden esconder grupos ilegales. También se realizan controles por tierra y por agua. Los uniformados requisan a los lancheros y también a los pescadores que siempre evidencian situaciones anormales en alta mar. Sí, exclusivamente ahorita ya afuera encontré una persona ahogada allá afuera. ¿Ya? Sí, no sé si ustedes tienen conocimiento, alguna denuncia. Entre enero y marzo del presente año, el Comando Norte decomisó 23 armas y 100 municiones, 50 galones de precursores químicos, 200 plantas de marihuana, 5.600 galones de combustible y 93 cilindros de gas del tráfico de combustible. Más de 400 uniformados del Ejército Nacional y la Infantería de Marina realizan controles aquí en la frontera norte, en el límite entre Ecuador y Colombia, en la provincia de Esmeraldas. Esto como parte de las estrategias para evitar que actividades ilícitas como el narcotráfico, el porte de armas, ingresen a nuestro país. Los uniformados recorren las 24 horas del día, el extenso mar y la espesa vegetación, características de esta zona. En esta zona del país, tanto en San Lorenzo como en Eloy Alfaro, el temor es cotidiano. La mayoría de las personas que quisimos entrevistar no permitieron ser grabadas ni dar entrevistas. Se abstienen de denunciar los delitos por miedo a ser asesinadas, desplazadas o amenazadas. En una siguiente entrega les presentaremos los pedidos de la población y de las autoridades, sus anhelos y lo que le exigen al Estado ecuatoriano. Con imágenes de David de la Torre en San Lorenzo, Helen Quiñones, 24 horas. Seguimos con más noticias. La secretaria de Salud del municipio de Quito, Jimena Abarca, amplió por tercera ocasión su versión ante la Fiscalía General dentro del proceso relacionado con la adquisición de pruebas PCR por parte del municipio. A su salida defendió el proceso de compra. A 2 días de que concluya la instrucción fiscal dentro del proceso por peculado relacionado con la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19 por parte del municipio de Quito, la secretaria de Salud del Cabildo, Jimena Abarca, amplió su versión en las instalaciones de la Fiscalía General. Lo hizo acompañada de la coordinadora técnica de la Secretaría, Linda Guamán. Ambas procesadas dentro de la causa insisten en que el proceso de adquisición de estos insumos cumplió con los requerimientos. La preocupación de utilizar las pruebas
para que las personas puedan conocer su situación de salud. Creo que es un desconocimiento técnico de la Fiscalía el haber tomado ese informe como un elemento. A más de ellas, dentro de este proceso están vinculados el alcalde de Quito, Jorge Yunda, el exsecretario de Salud del municipio, Lenín Mantilla, y 10 personas más. Según la teoría que maneja Fiscalía, por la adquisición de estas 100.000 pruebas PCR se habría dado un perjuicio para el Estado de $4,2 millones, pues tomando en cuenta una baja sensibilidad se debió haber terminado el contrato de forma unilateral y que la empresa cancelara las garantías y multas por incumplimiento. La terminación, sin embargo, se dio por mutuo acuerdo. Pero habían razones técnicas que no daban la razón para considerar que el contrato estaba ilegal o no se había cumplido. Mientras tanto, en horas de la tarde, dentro de este mismo proceso, se desarrolló una audiencia de revisión de medidas cautelares para analizar la retención e inmovilización de bienes de los procesados. Luego de una diligencia que tardó cerca de 2 horas, el juez Vladimir Jaya resolvió modificar la medida que pesaba sobre el alcalde de la capital. Se ha revocado en cuanto a la remuneración que recibe por su trabajo. Respecto a los otros procesados, el juez aclaró que no se solicitó medidas cautelares similares en la audiencia de vinculación. Al respecto se oficiará a la Superintendencia de Bancos. Daniela Valencia, 24 horas. La Asamblea Nacional se encuentra votando artículo por artículo las reformas constitucionales que se plantearon por parte del Comité para la Reinstitucionalización Ciudadana. Hasta el momento ninguna reforma ha contado con los 91 votos necesarios para ser aprobada. Es decir, se ha negado que la Asamblea designe autoridades de control, la independencia de la Fiscalía, procedimientos internos de la Asamblea Nacional como interpretación de leyes ordinarias, entre otros. La mayoría de los votos negativos salieron de las bancadas de la Revolución Ciudadana y Alianza País. Y les contamos, 6.100 personas de la tercera edad han logrado inscribirse en la página web para recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, la página continúa presentando fallas y el malestar de la ciudadanía persiste. A través de este comunicado, el gobierno anunció que son 6.000 las personas de la tercera edad que entre el lunes y el martes se inscribieron en la página web para recibir la vacuna contra el COVID-19 y que 17.000 más estarían en proceso de registrarse. Esto en medio del centenar de quejas de los ciudadanos que no lograron realizar el proceso, pues la página se colgaba mientras introducían los datos o simplemente ni siquiera permitía el ingreso. Con otro comunicado, las autoridades aseguraron que la página ya se encuentra restablecida luego de sufrir un daño en el módulo de validación de datos que generó una sobrecarga del sistema. Carla fue una de las personas que intentó registrar a sus padres desde el lunes, hasta que finalmente la madrugada de este martes lo consiguió. 3 de la mañana, por alguna razón me desperté y lo primero que uno hace es tratar de conseguir ese registro, esos cupos. Lo que no sabía es que su esfuerzo fue en vano, pues pasadas las 11 de la mañana el gobierno anunció que 400.000 jubilados del IES que tengan más de 65 años, 120.000 adultos mayores con discapacidad y 350.000 beneficiarios de bonos del MIES no tendrán que registrarse en la página, pues constarán de forma automática en la fase 1. Me parece una burla, sinceramente, una falta de claridad. Debe haber una estrategia de comunicación adecuada. Norma Herrera es jubilada del IES. No sabía que no debía registrarse, pues dice que esa información llegó muy tarde. Gracias a la ayuda de una sobrina, logró hacer el proceso. Esperemos llegar, como se dice, a la puerta y poder recibir este beneficio, ¿no? Las autoridades aseguraron que 886 infocentros que se encuentran en las 24 provincias del país apoyarán en la inscripción de aquellas personas que requieran asistencia y que para los cerca de 250.000 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, la misión Las Manuelas tendrá un procedimiento específico. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Millones de dólares perdidos en el sector productivo, negocios que no volvieron a abrir sus puertas con la llegada de la pandemia y puestos de empleo que no se recuperaron luego del confinamiento. Es la secuela económica del coronavirus, uno de los impactos más duros que Ecuador ha recibido.
Así lucía Guayaquil hace exactamente un año, como nunca nadie se la había imaginado, desolada. La actividad comercial que tanto la caracteriza, con el estado de excepción y el toque de queda, se había reducido a solo unos cuantos negocios atendiendo entre 4 y 5 horas al día, lo que representaba una grave afectación a la economía. La pandemia del coronavirus generó un tremendo impacto en nuestra economía, unos sectores más que otros. Solo el área comercial entre marzo y abril dejó de percibir 7.000 millones de dólares. Valeria Ortega para entonces tenía una fábrica de peluches en Ambato parada y una tienda en Guayaquil cerrada. Nosotros tuvimos que prescindir del servicio de todos nuestros colaboradores. El sector productivo se paralizó en un 70% y en 76 días Ecuador registró pérdidas acumuladas de 15.863 millones de dólares. El confinamiento le pasó una costosa factura al país y con el retorno progresivo, la denominada nueva normalidad, poco se pudo recuperar. Manejar costos fijos sin tener los mismos ingresos es sumamente complicado. El sector productivo cerró el 2020 con más de 30.000 millones de dólares en pérdidas y con una larga lista de negocios que no aguantaron, que se fueron a la quiebra. Vemos restaurantes de muchos años despedirse. El cierre de la Canoa, por ejemplo, unas 60 personas se quedaron sin empleo. Hombres y mujeres con más de 40 años de servicio y con amor por el oficio. Y la secuela económica del coronavirus. Aparte de fundamentales pérdidas humanas, el factor económico más preponderante que se ve reflejado es la pérdida de empleo. Solo durante los primeros meses de la emergencia, 115.000 trabajadores fueron despedidos, 6.000 sin liquidación bajo la figura de caso fortuito o fuerza mayor. Lady era perfumista, llevaba 10 años en la empresa, pero tras 2 meses y medio de tener cerradas las tiendas, la despidieron. El 20 de mayo nos hicieron firmar la renuncia voluntaria. De los más de 700.000 empleos formales que en un año de pandemia se perdieron, la mitad no se ha podido recuperar. El desempleo ha continuado creciendo, sobre todo la incidencia fuerte se ve en el empleo no adecuado. Hay sectores que ni siquiera se han reactivado todavía, como el de la organización de eventos masivos que aún no están permitidos para contener la propagación del coronavirus. Desde el inicio nos dijeron que no era un año, sino de 2 a 3 años que podíamos volver con este tipo de eventos grandes. Y es que esta, según los entendidos, es la secuela del virus que persistirá más tiempo. Incluso habrán sectores productivos que jamás vuelvan a ser los mismos. Luisa María Heredia, 24 horas. Y les contamos, en las comunidades rurales aledañas a Tulcán se evidencia la presencia de osos de anteojos que cada vez se acercan más a los cultivos y viviendas. Los avistamientos son frecuentes y están registrados en videos de los habitantes de esas comunidades. En las calles, canchas y viviendas de al menos 4 comunidades rurales localizadas a 15 minutos de Tulcán, se comenta la visita de los nuevos habitantes del sector, los osos de anteojos. Por alrededor del sector andan, por todo este sector andan, por la Pintada, por aquí por la Piedroyal, por Gruta de Fátima, la Estrellita. El avistamiento se registra hace un año atrás con el inicio de la pandemia, pero con el pasar de los días han perdido el miedo a las actividades cotidianas de los habitantes del sector y su presencia es cada vez más frecuente. Aquí han llegado cerca, aquí abajo, nomás cerca de la comunidad, a las papas que se siembra uno acá, pero se les mira nomás para ver dónde es lo que escogen. Los lugareños caminan sigilosos y siempre con su mirada atenta a los cultivos y las montañas del sector, pues más de uno se ha topado con la grata e intimidante presencia de los osos. Aquí en el páramo, vea, ahí aparecen del potrero, bajan acá abajo Al parecer se trata de una osa y 2 osesnos, pero no se descarta que haya más de su especie, pues los avistamientos son en varias comunidades. Veces que se presenta una vez en semana, así, a veces cada 15, no le podría dar un dato exacto. Niños, jóvenes y adultos comentan de los osos, dicen no tenerles miedo, pero tampoco están confiados, pues saben que son salvajes y es mejor evitarlos. O sea que de por allá subía por un potrero, allá una vuelta. Ah, ya. Sí, ya vino. ¿Y se metía para los terrenos o qué es lo que Claro, hace? para el monte. ¿A ustedes no les da miedo de pronto? Tampoco se han presentado ataques a los animales domésticos ni daños de ninguna clase, por lo que se socializa con la comunidad que no hay que hacerles daño y piden apoyo de expertos en el tema. No, nadie se ha acercado, ya ha habido publicaciones de videos donde se puede observar fijamente lo que es el oso, el grande, el pequeño, pero no, nadie se ha acercado.
Son tan avesados que salen de la espesa vegetación y bajan a los poblados, tal vez en busca de alimento, cruzando incluso la Panamericana a plena luz del día, con el riesgo que ello implica por la alta circulación vehicular. No, pues dicen que andan como unos 2 o 3 por ahí. Entonces andan unos chiquitos y unos grandes. En el Cantón Bolívar también se observan los osos de anteojos, pero más alejados de los poblados y con el cuidado de técnicos del medio ambiente. Es porque el hombre invade cada vez más la ceja de montaña, hábitat natural del oso de los Andes. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24. Al menos 10.000 ecuatorianos y extranjeros residentes en el país trabajan como repartidores de plataformas digitales en jornadas de hasta 12 horas continuas. La mayoría son personas que perdieron su empleo durante la pandemia. Una de estas motos es la de Miguel. Desde hace casi un año se convirtió en su herramienta de trabajo, pues cuando de la oficina en la que laboraba como asistente contable en plena pandemia lo botaron, se volvió repartidor. Sin trabajo y uno mete carpetas y todo y no sale nada y toca trabajar así. Bajo el sol, bajo la lluvia, velocidad, sorteando el tráfico. Es que con la llegada del coronavirus en Ecuador, cerca de 720.000 empleos formales se perdieron, de acuerdo al número de actas de finiquito registradas en el Ministerio de Trabajo. Y esa fuerza laboral vio en el reparto a través de plataformas digitales su única oportunidad. Uno tiene que buscársela para sobrevivir día a día. Cientos de desempleados buscaron aprovechar la tendencia del delivery que tomó fuerza desde los meses de confinamiento. En Rapid, por ejemplo, de 1.500 repartidores habilitados para prestar servicio antes de la pandemia, se pasó a 3.500. Gente que es profesor o que es músico, que quiere generar ingresos. Esto pese a que este modelo de empleo no tiene un sueldo fijo. En el negocio del delivery se gana por la cantidad de entregas que se hacen el día, por las propinas que en la aplicación de celular el cliente asigna y por la compensación que la plataforma entrega en horas pico, es decir, cuando hay más pedidos. Quienes se dedican a esto aseguran que se puede llegar a entre 80 y 100 dólares semanales, lo que al mes equivale a un salario básico unificado. Si la semana incluye días festivos o feriados, hasta 150 o 200 dólares, pero trabajando 12 horas diarias. Uno decide ver si trabajas en la mañana o si trabajas en la noche. En el Ministerio de Trabajo no hay registro de cuántas personas están laborando como repartidores de estas plataformas, y eso es porque el motorizado es autónomo e independiente. No aparece en la nómina de empleados ni tiene un vínculo laboral con la app. Es un usuario más para Rapid, no hay ningún tipo de instrucción, ni de orden, ni de dependencia. Esa sí es la desventaja, no hay seguro social, no hay liquidación, no hay décimo. Se estima que solo en las 3 principales plataformas de reparto habilitadas en el país hay más de 10.000 personas en las ciudades grandes trabajando. El 90,5% son hombres y el 66,2% son migrantes. De este último grupo, el 62,2% son venezolanos. No nos quejamos porque es la única fuente de trabajo que tenemos aquí. Gracias a Dios, a la aplicación mi familia come. Aunque una reciente publicación denominada Precarización Laboral en Plataformas Digitales, una lectura desde América Latina, dice que este modelo de negocios tiene tintes de informalidad, precariedad y explotación laboral. Luisa María Heredia, 24 horas. Salud. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Hoy es un día especial, programa 250 y un año desde el inicio de la pandemia. Nosotros vimos que desde el 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, esta ciudad en China, ya notificaba la conglomeración de algunos casos extraños de una neumonía de origen desconocido. De ahí nosotros empezamos a prender las alertas y decir, ¿qué pasaría con una nueva infección? Un nuevo coronavirus que hasta esa fecha no se conocía. Los días pasaron muy rápido. En enero ya empezamos nosotros a entender la secuencia genética del virus y después pues nos dimos cuenta que era un virus del tipo de los coronavirus que era zoonótico, es decir, que desde un animalito había saltado un ser humano. En enero 13 los primeros casos fuera de China empezaron a reportarse. Vemos nosotros que básicamente para febrero ya la cantidad de casos había empezado a crecer exponencialmente. Los primeros días de febrero ya empezaron a llegar los casos al Ecuador, pero se reportó el primer caso el 27 de febrero, a pesar de que el diagnóstico se lo hizo el 25 de febrero del año anterior. 13 de marzo fallece lamentablemente la paciente 0 en el Ecuador, pues y desde ahí médicos se contagiaron en los hospitales y empezamos a ver algo que no se había visto nunca antes en el país en términos de una crisis sanitaria. La COVID-19 explotaba, especialmente en las zonas de Guayas y de Santa Elena.
De ahí nosotros en ese punto empezamos a tratar de entender cómo poder detener esta pandemia. Se cerraron aeropuertos, se cerraron fronteras, se hizo un cierre aparentemente temprano en relación a otra región, pero el pobre control epidemiológico hizo que lamentablemente en el Ecuador se reporte la mayor cantidad de muertes en exceso en el mundo en un solo día per cápita. Casi 1.200 muertos en exceso en un solo día, cuando en general se maneja algo así como 200 muertos diarios. En este sentido, nosotros hemos cumplido un año. La vacuna aparentemente ha llegado como ser la solución final. Hemos tenido altibajos, hemos tenido 2 olas a niveles nacionales, hemos tenido picos y valles a nivel cantonal, pero esperemos nosotros que la vacuna ahora, la de Pfizer está aquí, la de Sinovac y otras posibles vacunas como la de Johnson & Johnson están dando claras señales de seguridad y eficacia, lleguen pronto al país y todos nosotros nos vacunemos. Mientras tanto, sigámonos cuidando. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.